la mesa vamos a tener un update en cirugía bariátrica en diabetes mellitus tipo 2. Bueno, para este update, la coordinadora es la doctora Imperia Brajkovic. Ella ya la tuvimos en sesiones previas con nosotros y es, nada más para recordar, profesor titular y ex jefe de cátedra del Servicio de Medicina Interna B del Hospital Universitario de Caracas y actualmente presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obesidad 2013 a 2016. Les pido un fuerte aplauso para nuestros profesores. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por la audiencia. Vamos a conversar acerca de la cirugía bariátrica en varios sentidos. No hay duda que es la más eficaz en cuanto a la pérdida de peso en pacientes bien seleccionados. Por ejemplo, cuando vemos el trabajo de SOS, que es un trabajo en pacientes con cirugía bariátrica a lo largo de 20 años en Suecia, se demostró que sí disminuían todas las causas de muerte por cardiovascular. Pero hay otra pregunta que siempre se hace y es en función de pacientes diabéticos. Se habla de remisión de corto plazo, de largo plazo, se habla de los mecanismos fisiopatológicos que en realidad están y para ello vamos a tener tres grandes expositores y muy colaboradores, los cuales son, en primer lugar, y los voy a decir uno por uno, tenemos al doctor César Ochoa. ¿Dónde está? Ahí está. El doctor César Ochoa es médico investigador especialista y profesor asociado en la especialidad de Medicina Interna, Endocrinología y Medicina Cardiovascular con posgrado en Investigación de Obesidad y Diabetes, egresado de la Facultad de Cuernavaca, Morelos, especialista con postdoctorado en el Hospital Central Médico General de Los Ángeles, California, actualmente responsable del área clínica de investigación del Western Diabetes Institution de Western University in Health Science, y además tiene múltiples publicaciones en revistas nacionales e internacionales y es autor de capítulos para libros. A él le va a tocar el intestino hormonal corto y largo en la diabetes mellitus tipo 2. Por favor, doctor. ¿El control? Oh, perfecto. Ahí está. Aquí. Pues. Acabas de tenerlo en la mano. Sí, siempre me pasa algo, ¿no? No me lo robaron, aquí está. ¿Qué pasó? No, es muy temprano, ¿no? Bueno, muy buenos días. De antemano es un placer estar nuevamente el día de hoy. Y gracias a toda la gente que de una u otra forma se tomó la molestia de llegar temprano para poder compartir esto con nosotros. Ok, mi buen amigo el doctor Antonio González me pidió hablar acerca de lo que es el intestino hormonal corto y largo en diabetes mellitus tipo 2. Una de las situaciones respecto a esto es que prácticamente dije, ¿cómo podría realmente explicar o cómo podría justificar esta situación? Entonces lo que me llevó a la mente es tratar de establecer los cambios metabólicos que se producen en la microbiota, flora intestinal después de la cirugía bariátrica o metabólica. De esa forma nosotros podemos ver realmente qué es lo que sucede cuando se involucran todas estas diferentes hormonas. Cuando vemos los tratamientos potenciales para la obesidad y la diabetes, básicamente nos hablan de un concepto muy interesante, que de una forma u otra manipular las diferentes secuencias que existen, como ustedes pueden observar en esta diapositiva, la prevalencia de los diferentes componentes y las diferentes funciones que existen, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, básicamente nosotros podemos ver que de una forma u otra, la interacción que existe, sobre todo a nivel entero endocrinal, básicamente nos va a dar la compostura para que nosotros podamos de una forma u otra ver qué es lo que está sucediendo a ese nivel y cómo esto se puede comportar. Si ustedes observan esa diapositiva, básicamente es una serie de interacciones muy importantes, pero sobre todo quiero que pongan mucha atención respecto a esta área que ustedes observan, donde está el péptido y sobre todo donde está el GLP-1, porque de una forma u otra estos elementos que están relacionados con la presencia, con su producción a nivel intestinal,
ya sea tanto en el intestino delgado como en el grueso, de una forma u otra nosotros vamos a poder explicar cómo esa relación, tanto en diabetes y obesidad, va a estar presente, aunado a otros elementos que van a estar también a una composición a nivel central. Entonces, ¿con esto a qué vamos? Cuando vemos esta visión general de la homeostasis energética, probablemente podemos entender un poquito con más propiedad qué es lo que sucede. Simple y sencillamente, ustedes pueden observar que la situación a este nivel, tanto central como la presencia a nivel de intestino, básicamente hay una serie de hormonas que van a tener una interacción muy importante, que de una forma u otra van a estar reguladas y van a tener una implicación muy importante, no solo en la situación de padecimientos crónicos como la obesidad, sino también como la diabetes, porque también se va a involucrar la insulina y otras hormonas muy importantes. Vean ustedes, cuando hablamos de esta área, simple y sencillamente, si ustedes analizan qué es lo que lo está regulando, simple y sencillamente son hormonas. Pero realmente, ¿en dónde está el inicio o el desencadenamiento de estas hormonas para que podamos regular toda la serie de funciones que nosotros conocemos a nivel central? No es una situación simple de entender, pero básicamente hemos entendido un poco más cuando vemos algunos componentes importantes. Aquí observamos las hormonas del intestino relacionadas con diabetes mellitus tipo 2, el péptido intestinal, las incretinas como el GLP-1 y por supuesto la insulina y la malina. Podemos ver en qué sitio básicamente son sintetizadas, y eso es importante porque cuando nosotros veamos qué es lo que va a establecer la cirugía bariátrica en esta anatomía, va a ser determinante para entender el funcionamiento de estas hormonas. Si en una forma u otra transpolamos esto o lo tratamos de explicar con la situación de obesidad, simple y sencillamente vemos una serie de hormonas bastante importantes que también van a tener o van a estar sintetizadas en áreas vitales que de una forma u otra, al hacer nosotros modificaciones del intestino, simple y sencillamente podemos modificar el comportamiento de las mismas. Esta es una diapositiva bastante clara acerca de las diferentes hormonas que se producen y que regulan el apetito. Si ustedes ven, simple y sencillamente, no solamente es el intestino delgado, sino también el comportamiento del intestino grueso, que va a estar relacionado con una serie de hormonas bastante importantes y sobre todo la función que de una forma u otra van a establecer, va a tener una habilidad muy importante en lo que va a ser la situación de la presencia de padecimientos crónicos como es la obesidad y la diabetes. Probablemente muchas de estas, como la oxintomodulina, es una hormona muy semejante a lo que es el GLP-1 y el GLP-2, que de una forma u otra a veces se desconoce realmente la situación de cómo trabajan conjuntamente, y cuando de una forma u otra vemos como el GLP-2, que no se tiene un conocimiento muy propio, pero sí sabemos que de una forma u otra va a preparar a esos intestinos para que la función del GLP-1 y otros elementos realmente tengan una función importante en lo que es el sistema de las incretinas. Cuando hace uno o trata de reconstruir esta situación a nivel central, son 3 niveles los que nosotros podemos ver ahí. El primer nivel, básicamente las señales que van a estar a nivel de ¿qué? A nivel de saciedad. Implícitamente podemos ver que el intestino va a estar involucrado en las hormonas que nosotros hemos identificado. Por supuesto, cuando nosotros vemos el segundo nivel, las señales de adiposidad, básicamente la lectina y la insulina van a tener una función vital. Pero pueden ustedes ver que también van a regular otros elementos muy importantes que de una forma u otra van a tener una repercusión en el tercer nivel, que desafortunadamente es el que más desconocemos y no hemos realmente podido conectar algunas de estas funciones vitales. ¿Okay? Esto es básicamente una unión de los 3 elementos que anteriormente hemos revisado y la implicación de los mismos. Aquí pueden ver ustedes, aquí ustedes pueden ver que es tanto el intestino largo, el intestino delgado, que de una forma u otra van a estar involucrados en esa situación del apetito de la saciedad, que también van a tener una función muy importante en lo que es la acumulación de ácido, de grasa, que al final de cuentas, recuerden que la acumulación de grasa va a ocasionar un incremento de resistencia a la insulina y por ende puede ser un factor desencadenante para lo que es la situación de la diabetes. Pero ¿cómo se ha tratado de explicar esto? Probablemente la cirugía metabólica, que empezó en los años 50 y más adelante en los años 70, ya fue cuando fue más indicada para situaciones de obesidad, ha explicado esto. Hemos tenido la oportunidad básicamente de identificar todos los diferentes tipos de la misma. Y de una forma u otra, como ustedes pueden ver, el bypass gástrico probablemente ha sido uno de los procedimientos quirúrgicos que más nos han enseñado acerca de lo que es la fisiopatología de esta situación de la obesidad y la diabetes.
El éxito, como pueden ver, el tratamiento de la obesidad actualmente está limitado a la cirugía bariátrica, como el día de ayer los discutimos. ¿Por qué? Porque hay una terapia que ha demostrado la capacidad de producir pérdida sostenida de peso a largo plazo y reducción de la mortalidad y la morbilidad. Pero no solamente eso, ¿qué hay detrás de todo esto? Que de una forma u otra es el procedimiento, el bypass gástrico más común, ¿ok? Pero cuando vemos lo que realmente implica en la situación hormonal, simple y sencillamente vemos que una alteración en la secreción de las hormonas viscerales asociadas con apetito, saciedad y gasto energético. Cuando nosotros queremos entender esta situación, prácticamente estamos viendo que es la oportunidad de, después de un procedimiento quirúrgico, esta situación que se modifique. Y por ende, esta serie de cambios van a tener una función muy importante, sobre todo en mejorar la glucosa, y de una forma u otra esto va a constituir a que estos hallazgos, como pueden ver ustedes, han llevado a pensar que podrían ser las hormonas intestinales nuevas dianas para la obesidad y las terapias para la diabetes, y precisamente relacionadas con esa situación de la fisiopatología de este problema. Aquí podemos ver, cuando revisamos el sistema de las incretinas, que es realmente una de las situaciones que se modifica. Simple y sencillamente la producción de GLP-1 y el péptido van a mejorar la tolerancia a la glucosa. Ahora, van a reducir la gluco y lipoglucosidad, que son factores básicos en la fisiopatología de la diabetes mellitus, y por supuesto van a mejorar la función de las células betas pancreáticas, que al final de cuentas es un componente determinante dentro de la fisiopatología de la diabetes. O sea que prácticamente ese sistema, al implicarse en todas estas situaciones, al estar afectado, va a afectar esas áreas, pero al mejorarlo después del proceso quirúrgico, simple y sencillamente vamos a ver una mejoría en los pacientes. Los cambios observados tras la cirugía bariátrica no parecen estar asociados, como podemos ver, a una mejoría de la capacidad de las células beta, pero probablemente estén produciendo una situación de mejoría de la resistencia a la periférica ¿de qué? De la insulina. Lo que prácticamente estamos tratando de ¿qué? De mejorar la solución, estamos tratando de mejorar el problema de fondo que esta entidad tiene. El otro detalle es que este tipo de procedimientos, prácticamente la mejoría que ofrece en todos los aspectos fisiopatológicos a nivel hormonal, sobre todo en la situación enterohormonal, simple y sencillamente ofrece una mejoría importantísima que va a ayudar a que de una forma u otra, si el paciente es diabético, va a mejorar la situación, y si el paciente en un momento dado sería obeso y no diabético, va a evitar a que esta situación se complique y el paciente desarrolle diabetes mellitus como tal. Vean ustedes, la conexión entre la microbiota del intestino y la energía de la homeostasis asociada con inflamación de bajo grado. Es algo que de una forma u otra, probablemente en la plática anterior, revisaron algo al respecto. Esta inflamación de bajo grado que realmente desconocemos mucho al respecto y no hemos sabido de una forma u otra hasta este momento cómo manejarla, simple y sencillamente lo que es la base más importante en este problema. Ahora, en esta situación, si ustedes observan, la alteración de la microbiota contribuye a la obesidad, la resistencia a la insulina, que básicamente es la situación prediabética que se ha visto, y diabetes cuando está presente, por alteración de los ácidos grasos de cadena corta, por parte del tejido adiposo y el hígado, además de alteración de la modulación del péptido y por supuesto las incretinas, que de una forma u otra es parte vital de ¿qué? Del sistema de incretinas, el sistema hormonal que está regulando esta situación que nosotros estamos identificando en los pacientes. Simple y sencillamente el bypass gástrico, vean ustedes, cuando observamos nosotros lo que sucede después de un proceso quirúrgico, simple y sencillamente la cirugía bariátrica produce cambios en la anatomía, la motilidad y la funcionalidad del tubo digestivo, que al final de cuentas van a modificar el patrón entero hormonal que está alterado en este proceso de ¿qué? De la situación de la diabetes como tal. Y de esta forma va a ayudar a que el paciente de una forma u otra mejore en su proceso. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esta situación de la microbiota, toda la gente habla al respecto de esto, pero realmente ¿qué es? Es simple y sencillamente un grupo de miles de millones de bacterias que ustedes han escuchado hablar de dos grupos muy importantes que de una forma u otra, cuando estos no se ponen de acuerdo, ocasionan problemas muy importantes como el desarrollo de diabetes y obesidad en sí. La otra situación es que independientemente de eso, vean ustedes, en revisiones que se han hecho al respecto se menciona que la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes mellitus está asociado con la composición y la función de la microbiota intestinal. Las investigaciones iniciales han revelado un incremento de las bacterias Firmicutes y una disminución de los bacteroidetes, en los ratones obesos y por supuesto en los humanos, como podemos observar. O sea, es que prácticamente, de una forma u otra,
al no ponerse de acuerdo estas bacterias, ocasionan problemas muy importantes. Pero no es solo eso. Si ustedes observan, cuando la microbiota intestinal, básicamente existe un proceso de alteración, simple y sencillamente muchos de los órganos que nosotros conocemos van a tener problemas importantes. Pero algo que sucede en común es que la sensibilidad a la insulina, como ustedes pueden observar, independientemente del órgano va a estar disminuida. Y si de una forma u otra la sensibilidad a la insulina va a estar disminuida, ¿qué es lo que sucede? El paciente simplemente puede causar con problemas relacionados con la misma. ¿Okay? Ahora, ¿podría de una forma u otra explicarse esta situación? ¿Qué es lo que realmente trata de decirnos a nosotros esta situación de la microbiota intestinal? Simple y sencillamente que la inflamación podría no ser un síntoma del síndrome metabólico, pero probablemente esta podría ser la causa. Ahora bien, ¿cómo de una forma u otra? Cuando nosotros hemos visto que esta microbiota prácticamente es un órgano como tal, el número de bacterias que existen realmente es el equivalente a casi un órgano. De una forma u otra esto nos está dando a entender que esto puede ocasionar problemas muy importantes para nosotros. Acuérdense que si nosotros analizamos la función de la misma, tiene una función protectiva, estructural y metabólica. O sea que simplemente va a estar relacionada con todos los diferentes procesos metabólicos del organismo y simplemente a situación hormonal, como nosotros podemos observar. Si ustedes observan, básicamente la presencia de este tipo de bacterias en las diferentes áreas va a tener un porcentaje muy importante. Pero si tomamos esto con un poquito más de detenimiento, simple y sencillamente en lo que es la situación del intestino delgado y el grueso, hay una presencia mucho más importante, lo que de una forma u otra hace más activa esta microbiota y cuando de una forma u otra está alterada va a causar problemas mucho más importantes al respecto. Ahora, cuando se trata de analizar las interacciones de las funciones entre la microbiota y el intestino, porque eso es lo importante tratar de entenderlo, ¿qué es lo que realmente sucede en estos aspectos? Se ha mencionado en estudios, en ratones y seres humanos, que básicamente están ayudando a mostrar qué efectos tiene esta microbiota en el metabolismo anfitrión, mediante la mejora de rendimiento de energía de los alimentos y la modulación de la dieta de los compuestos. Simple y sencillamente, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona que de una forma u otra, al ser modificadas todas estas situaciones en el huésped, va a ocasionar los problemas que nosotros básicamente vamos a ver relacionados con la misma. El otro detalle es que si con detenimiento se observa qué es lo que sucede, cuando ya nosotros hablamos con más propiedad acerca de situaciones hormonales, vean ustedes, las alteraciones en la composición simple y sencillamente van a tener un efecto muy importante en la liberación de hormonas en el intestino, como se muestra con el péptido YY y por supuesto con las incretinas. O sea que simple y sencillamente nosotros podemos observar que la relación de la alteración de la microbiota simple y sencillamente va a afectar esta situación entera hormonal del organismo que al final de cuentas va a ocasionar los problemas que nosotros hemos visto. Ahora, no es solamente esa situación, sino también nosotros observamos que existe de una forma u otra otros elementos involucrados. Cuando estamos hablando de que el tejido adiposo, el hígado y el músculo se encuentran involucrados, estamos hablando de los mismos órganos que de una forma u otra van a estar involucrados dentro de la situación de la fisiopatología de la diabetes. Y por supuesto, si ustedes observan, estas moléculas microbianas simple y sencillamente, cuando hablamos de GLP-1 y GLP-2, hay algo muy interesante. La permeabilidad intestinal está regulada por la GLP-2, que de una forma u otra va a facilitar una inflamación sistémica y la resistencia a la insulina, que es lo que precede la diabetes mellitus. Independientemente de eso, cuando tratamos de analizar estos procesos, ustedes pueden ver que no es solamente la situación como nosotros podemos ver a nivel hormonal, sino que también se afectan una serie de moléculas proinflamatorias como liposacáridos y peptidoglicanos que de una forma u otra van a tener una afectación muy importante dentro del metabolismo del huésped, que va a facilitar esta situación alterada de las incretinas y por ende va a ocasionar problemas mucho más importantes en los pacientes. Pero de una forma u otra, cuando ustedes ven, ¿qué se ha visto al respecto de esta situación? ¿Por qué la importancia de hablar de cirugía bariátrica en este tipo de situaciones y la fisiopatología de la diabetes? Porque se ha visto que las intervenciones quirúrgicas en el estómago e intestino básicamente han hecho de una forma u otra situaciones muy importantes en modificar esto. ¿A qué vamos con eso?
que la cirugía bariátrica ha demostrado una reducción en el proceso inflamatorio de bajo grado. Cuando nosotros hablamos de alteración a nivel de microbiota, estamos hablando de inflamación de bajo grado. O sea que simple y sencillamente lo precedente a la fisiopatología de esta entidad. Si ustedes observan, se ha visto que cuando de una forma u otra estas bacterias se incrementan y los bacterios disminuyen, simple y sencillamente, ¿qué es lo que va a suceder? Esta situación va a tener una descompensación a nivel de microbiota que va a ocasionar que simple y sencillamente esta entidad como tal sea afectada. Pero posterior al procedimiento del bypass gástrico, ¿qué es lo que sucede? Se ha demostrado un cambio importante en el mecanismo anterior, produciendo una disminución de las concentraciones de firmicutes e incrementando los bacterioides, que de una forma u otra va a ayudar a que las hormonas gastrointestinales se equilibren, lo que va a ocasionar que se controle el balance de energía que básicamente está afectado durante el proceso de la fisiopatología de esta entidad. Cuando ustedes observan la serie de bacterias que están de una forma involucradas, son múltiples. Y se ha visto estudios referentes a las mismas, pero las más importantes que de una forma u otra van a estar involucradas en esto son los firmicutes, que se consideran como bacterias malas en este caso, y los bacteroidetes, que son de una forma u otra bacterias que van a ser buenas, ¿ok? Por consiguiente, y basado en estas evidencias que existen, y probablemente en los próximos minutos ustedes van a ver algo muy importante, se ha visto que el bypass gástrico de una forma u otra es uno de los procedimientos más efectivos, ya que al producir pérdida de peso importante disminuye este proceso inflamatorio que realmente se conoce mucho al respecto, pero está regulado tanto por la microbiota como por estas hormonas que nosotros hemos discutido. El otro detalle es que posterior al bypass gástrico se ha visto que de una forma u otra los cambios importantes, pero lo más significativo es que hay un incremento de esos bacteriodotes y una disminución de los firmicutes que de una forma u otra van a ayudar a que este proceso hormonal alterado probablemente tenga una mejoría al respecto. Y por supuesto, si de una forma nosotros queremos entender cómo esta situación hormonal, que no tenemos una información detallada de cómo funciona, pero sí sabemos que al hacer una cirugía bariátrica básicamente se va a realizar una reprogramación que originalmente estaba afectada, lo que va a ayudar a que estas situaciones prácticamente tengan una mejoría importante. Por ende, cuando ustedes ven las diferentes situaciones que van a estar involucradas, de una forma u otra nosotros vemos que la situación inflamatoria, los ácidos grasos tienen un papel vital en esta situación de alteración de hormonas a nivel de intestino, tanto corto como delgado. El detalle es que de una forma u otra nosotros vamos a ver lo siguiente, que probablemente la cirugía bariátrica como el bypass gástrico puede mejorar todas esas alteraciones en diferentes aspectos. La situación, por ende, es que a veces realmente tenemos desconocimiento propio de cómo esto sucede. Pero lo que sí quiero que recuerden es que de una forma u otra, al estar afectado, estas hormonas se va a afectar un ciclo. Pero si nosotros realmente ayudamos a que estas mejoren, el ciclo se va a reconstituir y por ende vamos a evitar la precipitación de este problema. Por eso, para concluir, ¿cuáles son realmente de las situaciones relacionadas con esto? ¿Cuáles son las hormonas o señales hormonales u otras señales que potencialmente podrían producir efectos directos en la composición de la microbiota intestinal? Probablemente nosotros al contestar estas preguntas podamos tener más conocimiento de cómo estas hormonas trabajan. Sabemos los efectos que tienen y sabemos qué sucede cuando disminuyen, pero desafortunadamente desconocemos cómo muchos de estos mecanismos pasan. Pero sí hemos visto que con procedimientos quirúrgicos, de una forma u otra, esta situación se mejora e independientemente de eso nos puede dar la pauta para saber acerca más. Recuerden que en los últimos años la cirugía bariátrica ha sido probablemente uno de los métodos que nos ha enseñado a entender realmente cómo la fisiopatología, no tanto de la diabetes, sino también de la obesidad y algunas otras alteraciones como las dislipidemias. Muchas gracias. Bien, excelente, doctor. Vamos con el doctor Ogino Sosa, especialista en medicina interna y medicina del enfermo en estado crítico, maestro en alta dirección, director del Programa Nacional de Integración de Guías de Práctica Clínica, Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, Secretaría de Salud, y médico adscrito al Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Médico Sur. Muy buenos días, tengan todos ustedes.
Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador por su amable invitación para participar en este importante foro con relación a lo que es el síndrome metabólico. En específico, la charla que vamos a continuación a observar va en relación a lo que magistralmente acabamos de ver, sobre todo por el entendimiento de qué es lo que sucede detrás de la cirugía bariátrica, actualmente conocida también como cirugía metabólica, ya que nosotros lo único que observamos ya es el epifenómeno de todas estas manifestaciones que veíamos, no solamente hormonales, sino también moleculares, que suceden detrás de este tipo de cirugías y que impactan de manera significativa, no solamente en el control, sino en algunas situaciones, la remisión de lo que es la diabetes tipo 2 en los pacientes que la padecen. Hablar de este tema tan importante de lo que es la efectividad y por qué no también la seguridad y en algunos casos el costo-efectividad de lo que es la cirugía bariátrica para el control o remisión de la diabetes mellitus tipo 2, es importante que analicemos todos esos estudios que han salido publicados en la literatura con respecto a la cirugía bariátrica en pacientes con diabetes. Pero también, ¿cuál es la postura de los líderes de opinión a través de las guías de práctica clínica respecto a qué hacer ante este tipo de situaciones y sobre todo en qué pacientes está indicada la cirugía bariátrica como tal y poder obtener el beneficio que se espera y que se ha demostrado con relación al control y la remisión de la diabetes? Y parte importante también de este tipo de cirugía es que no solamente tiene efectos a corto, mediano, sino también a largo plazo, como ya se han demostrado en una serie de estudios, la importancia de este tipo de cirugías. Obviamente, hablar de todo esto resulta importante porque nosotros tenemos que tener conocimiento y entendimiento de qué es lo que sucede, no solamente con la cirugía, sino detrás de, para que el paciente con diabetes mellitus logre no solamente el control, sino también la remisión de lo que es la diabetes. Definitivamente, y supongo lo han visto en estos días que han estado en este foro, la importancia que tiene la diabetes mellitus. Ustedes saben que diariamente incrementan la incidencia y por qué no la prevalencia de la diabetes mellitus en la población, no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional. Y no se diga lo que pasa con la obesidad. Ya tenemos nosotros una importante prevalencia de obesidad en nuestro país. Y vean cómo en el 2010 se proyectó una prevalencia global de la diabetes mellitus del 8.3%, pero más que contrarrestar los efectos de esta enfermedad o más que nada la prevención de la misma, se espera que para el 2030 todavía incremente más la prevalencia de la diabetes hasta en un 9.9%. Y este dúo que va muy en relación, la obesidad con la diabetes, es frecuente en estos reportes, hacen referencia hasta un 23% de asociación entre lo que es la obesidad y la diabetes mellitus. Pero otro de los aspectos importantes de todo esto es el impacto, no solamente en salud, sino también económico que trae consigo la diabetes mellitus, de tal manera que los gastos en salud por esta enfermedad durante el 2010 fue de 376 billones. Imagínense esto, al 2030 se proyecta un incremento hasta de 490 billones, lo cual impacta de manera significativa en brindar una mejor atención, sobre todo de calidad. ¿Y qué se ha observado en los estudios actuales? Los estudios actuales han reportado grandes cambios a favor del control y remisión de la diabetes mellitus por diferentes estrategias. Ya veíamos que una de las más importantes es la reducción de peso en estos pacientes que se someten a cirugía bariátrica. Pero no solamente sucede eso, sino ya veíamos en la charla anterior todos los cambios hormonales que se presentan en el intestino y que favorecen el control de la diabetes mellitus, esto que mencionaba como una actualización de lo que es la función intestinal. Y obviamente todo esto de manera conjunta trae diferentes objetivos. Uno de ellos es mejorar obviamente el control o remisión de la diabetes mellitus, y aunado a todo esto hay una mejora en lo que son las complicaciones cardiovasculares que los pacientes con diabetes mellitus y obesidad pueden tener consigo, y obviamente un impacto significativo en la mortalidad por el control de esta enfermedad. Si bien
La evidencia ha ido evolucionando y cada vez es mejor el impacto que se tiene con relación al control de la diabetes mellitus o en su caso la remisión. Ya estudios iniciales que se han publicado en los últimos años, sobre todo estudios a un principio de tipo observacional, hacían ya inferencia de este impacto que puede tener la cirugía bariátrica en la diabetes mellitus. Sin embargo, en el 2009 la colaboración Cochrane emite una alerta de tener cuidado en tomar decisiones con base a estos tipos de estudios observacionales, ya que no tienen el peso suficiente como para nosotros tomar la decisión de someter o no a nuestro paciente a una cirugía bariátrica. Pero ¿qué ha pasado a través del tiempo? ¿Qué es lo que dice la evidencia en los últimos años?